Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 4. Bueno, ustedes saben, mis amados, que estamos compartiendo este tema que nos ha inspirado, tiempos peligrosos, y nos hemos detenido mucho y nos damos cuenta que incluso deberíamos detenernos mucho más, ya que estamos justo en esos tiempos. ¿Dicen amén? Tiempos peligrosos, y estamos hablando de un término que usa el apóstol Pablo, que lo usa el apóstol Juan en otra expresión para hablar de un género de hombres que se levantaría en los últimos tiempos, un género inclusivo que incluye tanto a hombres como mujeres. Y el apóstol Pablo lo llama hombre de pecado, y el apóstol Juan lo llama anticristo. ¿Dicen amén? Y la razón por la que Juan lo llama anticristo es porque este hombre en la iglesia divide a la iglesia. Ustedes saben que Juan dijo algo interesante. Dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Dicen amén? Ahora, no está hablando de hermanos que se van de la iglesia. ¿Dicen amén a lo que estamos hablando? Juan está hablando de un género de personas. No confundamos los términos. Juan no está hablando de gente que incluso hoy está apartada del evangelio. Juan está hablando de un género de hombres y de mujeres que va a surgir en los últimos días. Y él dice: salieron de nosotros. Juan habla, le llama anticristo. Dice: estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Eso significa que nunca se convirtieron. Diga, nunca se convirtieron. Estaban en medio de la cultura cristiana, en los cultos ceremoniales, formando parte de toda la liturgia, pero no habían nacido de nuevo, no habían tenido un encuentro real con el Señor. Porque si no eran de nosotros, es que no habían recibido a Jesucristo. No habían nacido de nuevo. ¿Dicen amén? No basta creer en Dios. No basta creer en Dios. ¿Qué dijo Jesús? Los demonios, ¿qué cosa hacen? Creen. Aleluya. Lo que no puede hacer un demonio es reconocer en su vida a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Por eso los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Porque jamás en el espíritu de un demonio está el reconocer que Cristo es el Señor de su vida. Aleluya. ¿Dicen amén? Ahora dice Juan, esto se va a poner bien interesante hoy. Quiero ir de ahí para ir al capítulo 4. Dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, hubieran permanecido. Aleluya. De modo que el hombre de pecado o anticristo es un mundano que se mete en la iglesia. Es el mundo penetrando a la iglesia. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Es cuando la iglesia comienza a hacerse permisiva y la cultura pagana, recuerden, el dragón comienza a meterse dentro de la iglesia. Y se pierde la línea de demarcación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la iglesia empieza a ser permisiva y se empieza a mezclar con costumbres paganas. Y se divide la iglesia. Una iglesia militante, una iglesia remanente que trata de cristalizar los ideales del reino de Dios a partir de lo que la palabra de Dios dice, y otra iglesia como la que conocemos en la historia. El mundo, cuando habla de cristianos, cuando se habla de cristianos, hay dos iglesias. ¿Dicen amén o no? Dentro del término cristiano en el mundo se acepta la iglesia católica y se acepta la iglesia evangélica o protestante. Y la gente sentencia por cristiano. Incluso por muchos siglos se conoció solo por cristianos 13 siglos a la iglesia católica.
Hasta que en 1517 un mismo monje católico, dicen amén, mira qué interesante, un monje católico lanzó lo que conocemos hoy, ¿qué cosa? La Reforma, la 91 tesis de Lutero, que sentado allí en su oficina, dice que incluso se le apareció casi literalmente Satanás para acusarlo. Y esas tesis, la 91 tesis de Lutero, solo estaban basadas en dos verdades bíblicas. ¿Cuántas verdades? Dos verdades. Habían muchas por descubrir, muchas por sacar a la luz. Pero Martín Lutero, adentrado en su devoción, en su meditación espiritual y en la búsqueda de la verdad, se dio cuenta que habían dos grandes verdades cambiaron la historia. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que la teología es la asimilación progresiva de la revelación. La teología, el estudio de Dios, teología, teodios-logía, estudio acerca de Dios, es la asimilación, diga asimilación progresiva, diga progresiva. Toda la verdad de Dios está como un todo en la Biblia, toda la verdad está ahí. Como toda la verdad natural está en el universo. La salud o la medicina del cáncer ya está ahí. Lo que hace falta es que alguien venga y la descubra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dicen amén? Pero ¿cómo los científicos sacan a la luz los misterios del mundo natural? Progresivamente. No de un todo. ¿Dicen amén o no? De igual modo la teología va sacando las verdades bíblicas que están como un todo ahí. No hay que inventar. Toda la verdad de Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero progresivamente va saliendo a la luz toda la verdad. ¿Dicen amén? Aleluya. Y cuando Lutero, a partir del lente de la teología, estaba meditando con humildad y orando, se dio cuenta de dos grandes verdades. Y una de esas verdades era la salvación por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por obras. Una falsa iglesia predicó por 13 siglos que la salvación era por obra y había que comprarla con las indulgencias. Diga falsa iglesia, anticristo. Por eso es que el hombre de pecado, cuando se viste de religión, dicen amén, cuando se viste de religión, no da a luz solamente el papado. Dentro de la iglesia surgió el papado, pero antes no fue el papa. Se fue metiendo la falsedad de la doctrina, la mala interpretación doctrinal, hasta que el primer obispo de Roma se hizo papa. Un cristiano terminó siendo papa. Dice que no podía ser emperador. Como no podía ser emperador, ya Roma se había caído como imperio. Y en vez de seguir siendo imperio, un cristiano en Roma, en la iglesia de Roma, se hace papa. Porque lo pusieron a gobernar. ¿Dicen amén? ¿Y qué pasó con la iglesia? La iglesia dejó de ser lo que tiene que ser, hoy lo vamos a ver. Y la iglesia empieza a institucionalizarse, a politizarse. Y cuando la iglesia deja de ser lo que tiene que ser, surge una iglesia falsa, una iglesia anticristo. No importa el tiempo que sea, dicen amén a lo que hablamos, no importa el tiempo. Ahora, dése en cuenta que Martín Lutero resalta la salvación por la fe en la gracia del Señor Jesucristo como una de sus verdades garrafales, cardinales, y la otra verdad era el sacerdocio universal de los creyentes. Nadie necesita de un segundo para acercarse a Dios. No hay que ir a un sacerdote para llegar a Dios. A través de la gracia el velo se rompió y a partir de la fe todo el mundo tiene acceso a la presencia de Dios. Y eso fue una bomba. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el dogma católico.
surge la iglesia protestante, que como le dijimos, esta iglesia luterana, por eso nosotros no nos quedamos aquí en la iglesia de Lutero, porque la teología es la asimilación progresiva, diga progresiva. El protestantismo tuvo que dar a luz el evangelicalismo, que va buscando todas las otras verdades que estaban escondidas, por eso se llama misterio, estaban escondidas, pero la teología, ese estudio espiritual, buscando en la palabra de Dios, a través de la unción y acción del Espíritu Santo, se fueron sacando todas estas verdades que están en el patrimonio doctrinal. El patrimonio doctrinal de la iglesia no está en ninguna denominación. Diga denominación. Ninguna denominación tiene el patrimonio doctrinal. El patrimonio doctrinal, ¿dónde está? Como decía Lutero, la sola escritura. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Nosotros damos gracias porque al venir de iglesia bautista que tienen un acercamiento acertado a la palabra de Dios, como los pentecostales y otras denominaciones evangélicas que surgieron. El aporte de la iglesia pentecostal al estudio del Espíritu Santo ha sido extraordinario, dicen amén. Pero el aporte de la iglesia bautista a la libertad de conciencia y a otras tantas verdades ha sido extraordinario en el tiempo. ¿Por qué hay gente que quiere una sola iglesia de nuevo? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué no hay una sola iglesia? Dios permitió las denominaciones como un contén contra el dogma católico, para que más nunca haya un dogma. ¡Aleluya! Esa es la primera expresión de la voluntad y gracia de Dios en el tiempo. Y lo otro, por lo que Dios permitió las diferentes denominaciones, es para que nadie llegue al cielo diciendo que a mí no me gustaba cómo esa gente cantaban, brincaban y saltaban. Dios te va a decir, ¿por qué no fuiste a la metodista? ¿Por qué no fuiste a la bautista? Ay, pero es que a mí me gustaba saltar. Y a mí, ¿por qué no te fuiste a los pentecostales? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gloria al Señor, no existe la verdad absoluta o patrimonio doctrinal en ninguna denominación. Ninguna denominación puede decir, mía es la verdad. Eso adquiere carácter sectario, diga sectario. Y hay una gran diferencia entre secta y denominación. Nosotros somos una denominación, somos un ministerio de Cristo, pero no somos una secta. ¿Qué dicen las sectas? Las sectas son exclusivistas como los testigos de Jehová. Nosotros tenemos la verdad. La verdad está en la Biblia. Aleluya. Aleluya. Y cuando vemos un pentecostal lo abrazamos y le decimos que Dios te bendiga. ¿Dicen amén o no? Y cuando vemos a un metodista o cualquier evangélico lo bendecimos en el nombre del Señor. Pero seguimos progresando en la revelación de la verdad. Y a veces nos bendice un metodista con una verdad que decimos wow, o a veces un pentecostal, o a veces un bautista. Dios usa a cualquiera que está redimido con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Ahora, nos adentramos ahí, porque estábamos hablando de el hombre de pecado que divide a la iglesia. Pero hay algo que cuando nos adentremos en el capítulo 4 queremos ver. Recuerden que dice Pablo que el hombre de pecado es también, ¿qué cosa? El hombre de pecado e hijo, otra vez, hijo. Mira, esto es clave. Porque a lo mejor nosotros cuando empecemos a estudiar la carta a las 7 iglesias, vamos a ver algo interesante. A veces nosotros podemos estar en la iglesia diciendo, bueno, ¿quién será aquí anticristo? Y hay iglesias que se ponen a cazar a los falsos creyentes. ¿Dicen amén? Y cuando empecemos a estudiar las 7 cartas a las iglesias, va a ser muy interesante, porque es la única manera de dejar fuera a este género de pecado. ¿Dicen amén? Ahora, este hombre de pecado, dice Pablo, que termina siendo hijo de perdición. Y dijimos que se convierte en hijo de perdición porque este hombre va involucionando espiritualmente. Este hombre no se salva. ¿Dicen amén? Porque este hombre no llega a arrepentirse.
se cauteriza su conciencia. El apóstol Pablo lo habla en el capítulo 3 de segunda de Timoteo y dice, vienen tiempos peligrosos, y habla de estos hombres, dice, que tendrán la conciencia cauterizada, no se arrepentirán. Dicen amén. Dice, irán de mal en peor. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo saber quién es un hombre de pecado? ¿Cómo saber quién es una persona que está en la iglesia y tiene dificultades o debilidades? Bueno, el hombre de pecado le llama el apóstol Pablo en el original que él escribe, el término que él usa para el hombre de pecado es el hombre sin ley, el hombre que se opone a la ley o al orden de Dios. Esto es vital. Significa un rebelde, diga rebelde. Hay una gran diferencia entre una persona rebelde y una persona débil. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Hay una gran diferencia entre una persona débil y una persona rebelde. La Biblia no condena al débil. ¿Dicen amén? La palabra llama al débil a arrepentimiento. Una persona débil es diferente de una persona rebelde. La persona débil es una persona que en su falibilidad, y todos somos falibles, la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Porque todo hombre, ¿cómo es? Falible, es pecador, es falible, diga falible. Falible quiere decir que puede fallar. Hay personas que no admiten errores. Ustedes no se han dado cuenta de personas que usted está, no, y se va a justificar y no pide perdón. No pide perdón, nunca puede decir, mira, perdóname, lo hice mal. Porque tiene un falso concepto de la humanidad. Cuando usted sabe que usted es humano, usted no tiene ningún complaint con usted pedir perdón o arrepentirse, porque el ser humano es falible y puede fallar, cualquiera puede fallar. La Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Porque la falibilidad se identifica, es inherente al género humano. Ahora, ¿quién no es falible? Dios. Dios es infalible. Recuerden que un ángel, el arcángel Luzbel, siendo falible, cayó. Pero Luzbel no es un ángel débil, se hizo rebelde. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Rebelde, se cargó. Él pecó no como Amán, que fue tentado. No. Él de su propio sí, intencionalmente lo intentó, lo calculó, lo hizo y permaneció en su maldad hasta hoy. Satanás no tiene salvación porque Satanás no se arrepentirá jamás. Es diablo, es rebelde, es contrario. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Hay una gran diferencia entre una persona débil y una persona rebelde. El débil cae 7 veces, cae el justo, y Dios ¿qué hará? Lo levantará. Ahora el rebelde, la Biblia lo condena, porque el rebelde entiende que está mal, pero no lo quiere reconocer, no lo acepta y lo justifica. Mucho cuidado con convertirnos en rebeldes. Cuando la palabra de Dios te señala, sé humilde, acéptalo, reconócelo, arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso diferencia a un hijo débil de un hijo rebelde. ¡Aleluya! El rebelde se goza en el pecado. Dice Pablo, no solo entienden que los que practican tales cosas son objetos de perdición y condenación, sino que se gozan con los que la practican. Se huelgan y se gozan en el pecado. Hay gente que usted se da cuenta que no es que él peca, es que le gusta esa vida, se complace en esa vida, no se arrepiente. Usted no ha visto gente diciendo que Dios le quite el cigarro,
¿cómo se llama? Globito. Quítame dice el Señor, no sea descarado. Dios no le va a quitar nada a nadie que no lo aborrece. Arrepentirse es aborrecer lo que estoy haciendo, que no es completo ni satisface a Dios, y me doy una vuelta, hago un U-turn y digo, Señor, no lo quiero en mi vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe quién es débil y quién es rebelde, porque el débil el rebelde te va a justificar y justificar, en vez de decir, hermano, oren por mí, estoy mal, Señor, ayúdame, quítame. ¿Cuántos dicen amén? Porque está la conciencia, diga la conciencia. Cuando tú pecas y no pasa nada, ten cuidado, porque tu conciencia se puede cauterizar. Aleluya. Y ya no eres débil, ¿qué eres? Rebelde. Ahora, el hombre de pecado, hijo de perdición, es una persona que va regresando en su condición humana y llega a hacerse bestial. Pierde su sentido de humanidad, se convierte en lo que la Biblia le llama una bestia carnal. Pierde su sentido humano. ¿Dicen amén? Ahora, quiero llevarles, ya que hablé de este punto, dijimos el domingo pasado y antes pasado, cómo se elimina esta aparición, cómo se cierran las puertas en la iglesia y cuál es la obra del Espíritu Santo para que este hombre permanezca fuera de la iglesia. Y es lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias en las 7 cartas a las iglesias del Asia Menor de Apocalipsis, que más tarde estudiaremos. Vamos al capítulo 4 para ver 3 detalles fundamentales de cómo podemos estar ausentes de dividir la iglesia, de ser la falsa iglesia, ya sea en la iglesia católica, ya sea en la iglesia evangélica. La apostasía puede aparecer en cualquier momento de la historia de la iglesia. ¿Dicen amén? Una iglesia santa se puede volver apóstata. Una iglesia consagrada, una iglesia en la verdad, se puede volver apóstata. Y la gran batalla de Satanás, o la gran batalla de la iglesia con Satanás, estriba en una batalla, estriba en una actitud y estriba al mismo tiempo en una verdad. Escuchen esto. ¿Cuál es la lucha de la iglesia contra la falsa iglesia? ¿Cuál es la lucha entre Cristo y el anticristo? Es la lucha entre la verdad y la mentira. Escuchen, ustedes van a ver al apóstol Pablo, a Juan y todo, cuando Pablo está hablando del anticristo, dice, pero ustedes están en la verdad, permanezcan en la verdad. Es una batalla entre la verdad y la mentira. Es una batalla entre la palabra de Dios y la inventiva humana, entre la revelación y la tradición humana. Cuando la iglesia se aparta de la verdad revelada, la iglesia cae en la apostasía. No importa lo que esté pasando, si estamos fuera de la palabra, caeremos en la apostasía y reaparecerá ese género de pecado y de perdición. No importa si hay milagros o no, no importa si hay señales o no, y la gente se asombra porque ve señales, y la gente se asombra porque ve milagros. Hay un pasaje en Deuteronomio muy interesante. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y Dios comienza a hablarle en el desierto, mira lo que Dios le dice. Si un profeta entre ustedes le da una palabra a ustedes y hay señal, escuchen esto, y esa palabra que le dio muestra señales y luego les invita a adorar a dioses falsos, abriendo señales, dice Dios, no vayáis con ellos, porque vuestro Dios les está probando para ver cuán fieles ustedes son.
No siempre que usted vea milagros y no siempre que usted vea señales, diga gloria a Dios. Analice el contenido de verdad que hay en ello conforme a la palabra de Dios revelada. Porque dice la palabra de Dios que este inicuo, que este hijo de perdición vendrá, dice, su advenimiento será por obra de Satanás con señales y con prodigio y con poder, para engañar a aquellos que se apartaron de la verdad y como no quisieron prestar oído a la verdad, Dios los entregó a un poder engañoso. De modo que va a haber milagros y señales y no vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo decía que es la mentira contra la verdad y otra cosa. Pablo dice, porque nuestra lucha, ¿qué dice Pablo? No es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice Pablo, porque las armas que tenemos para guerrear, si nuestra lucha es de naturaleza espiritual. Por eso la lucha no es contra el hermano. Ustedes van a ver en Apocalipsis, tú no puedes odiar a ningún pecador. Tú puedes odiar las obras del pecador, pero no puedes odiar al pecador. Cuidado con eso. Un cristiano no odia a nadie. Aleluya. Un cristiano odia las malas obras de alguien, pero no odia a nadie. Y a veces confundimos. Nosotros confundimos y odiamos al pecador con su obra. ¿Dicen amén? Ahora, mira lo que dice Pablo. Las armas, diga las armas, de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿cómo? Poderosas ¿en quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. Escuchen esto bien. Mire lo que dice aquí. Dice, las armas de nuestra milicia, las armas con las que combate un cristiano, dice, no son carnales. Ya ustedes se pueden dar cuenta que un cristiano difiere de un no cristiano en que las armas que va a usar un cristiano para cristalizar los ideales del reino no pueden ser idénticos a los que usa un mundano. Cuando éramos mundanos nosotros resolvíamos de manera carnal. Cuando somos cristianos debemos resolver de manera espiritual. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento. ¿Dicen amén? Que se levanta contra el, dice, derribando todo argumento y actitud que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quédense ahí. Miren cómo pelea un cristiano esta guerra. Dice, nuestra guerra no es carnal. Nuestra guerra, ¿cómo es? Espiritual. Y las armas que usamos no son carnales. Si me dan, doy. Si me dicen, digo. Dice el Señor, tú no eres de aquí. ¿Dicen amén? Si me dan en una mejilla, le doy en la otra. Dice el Señor, tú no eres de aquí. Aleluya. Si me menciona la madre, la generación, dice el Señor, tú no eres de aquí. Aleluya. Porque hoy los cristianos no se diferencian de los mundanos. En casa de los cristianos hay más ajo que en la casa de los mundanos. No, porque es que yo soy de allá de Cuba y allá en Cuba nosotros hablamos y nuestro vocabulario, dice el Señor, ustedes lo van a ver tienes que lavarte en Cristo y transformarte en Él. No puede ser cristiano y mundano a la misma vez. Un cristiano híbrido no es cristiano.
Eso es para Toyota. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ahora, miren qué lindo. Dice, derribando toda fortaleza. Diga fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una cosmovisión. Por eso ustedes van a ver que la marca de la bestia es 666. ¿Dicen amén? 666. Y la marca de la bestia es en la frente y en la mano. ¿Dicen amén o no? Pablo está hablando de lo mismo. La marca de la bestia es en la frente y en la mano. Es la ciencia del anticristo que a través de un aparato social va marcando a la gente en la frente y en la mano. Y hay gente que está esperando un tatuaje, un chip, y ya el diablo lo marcó. Ya el anticristo te marcó. Estás en la iglesia, tienes Biblia, vienes a los cultos, pero tienes el 666 imprimido dentro de ti. ¿Por qué, pastor? Porque mira lo que dice Pablo. ¿Cuántos dicen amén a lo que hablo? Y tú mismo te tienes que chequear. ¿Yo estoy marcado o no estoy marcado? Me ha cogido esta ola, esta corriente que Pablo le llama una corriente, es algo que arrastra. Y cultura, dijimos, es sincronización del arte, la moral, los ideales, cómo piensas. Dice Pablo, derribando fortaleza. Diga fortaleza. Fortaleza es una manera de pensar, es una cosmovisión, la manera más general de pensar. Es el compromiso con un ideal. La guerra de Satanás comienza ideológicamente. Por eso antes de una guerra bélica, ya sea la primera, la segunda guerra mundial y ahora en la tercera, lo que anticipa una guerra bélica de bombas es una guerra ideológica. Por eso la gente no entiende Armagedón y Gog y Magog. Armagedón es una batalla de ideas, una batalla de pensamientos para la batalla final. Ya empezó. Cuando te dicen inclusión, ideología de género, ya empezó, en tu cara empezó. Aleluya. Derribando, diga, fortaleza. Y dice ahora, y actitud que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, no en el hombre, poderosas en Dios, para derribar fortaleza. Y dice, derribando todo argumento, diga argumento. Es una batalla de pensamiento, ya te lo dije, ideología. Cuando te dicen inclusión, equidad, cuando te están hablando de ideología de género, cuando en Cuba era marxismo, leninismo, materialismo, todo lo sismo, el cientificismo que se está viviendo hoy, es una batalla de ideas, una manera de pensar, una manera de interpretar la vida. Y la marca en la frente, esa marca de la bestia, es la ciencia anticristo que está promoviendo una manera de pensar, un compromiso con una manera de pensar, para hacer una fortaleza en el hombre. Y una vez que te tiene, una fortaleza es un fuerte desde donde te gobierno. El hombre es un ser que actúa como piensa. Dice Pablo, tal el hombre piensa en su corazón, tal es él. Al diablo no le interesa que tú tengas Biblia. Al diablo no le interesa que tú vayas al culto y brinques y que hables en lengua. Al diablo lo que le interesa es que tú pienses como él piensa. Que tú pienses mundanamente, que tú analices mundanamente las cosas. Que tus métodos para obtener los fines de tu vida sean tan mundanos como los reinos de este mundo. ¿Qué dice Satanás de los reinos de este mundo? Son míos. Vamos a echar para adelante. No trabajes como Lisi y Joelito y Jorgito, que llevan años trabajando. Chico, vende un polvito blanco.
Métele a la droga. ¿Quién se va a enterar? Métete en cosas raras. Coge el atajo. Métete a tarjetero. ¿Dicen amén a lo que estoy hablando? Échale agua a la leche. ¿Cuándo dicen amén? No esperes. Diga, no espere. Ustedes se van a dar cuenta cuán importante y cuán difícil es ser cristiano. Dice Pablo, el que quiera vivir piadosamente. Todo el que quiera, diga todo el que quiera. Diga otra vez, todo el que quiera. Dice, padecerá. Diga, padecerá. Hay gente que quiere vivir la vida cristiana fácil, que no hay problema. Hermano, para reunirte, para ir al culto, para adorar a Dios, hay que pelear. ¡Aleluya! Hay una guerra entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. No es palpable. No se puede llegar a esa guerra a través de nuestras terminales táctiles. Tus ojos no lo pueden ver, tus sentidos no lo pueden percibir. Es una guerra espiritual, pero real, genuina, real, más real que todo lo que se ve. Dice Pablo, ahí está en nuestra atmósfera, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hay una guerra contra tu vida espiritual. Mientras tú estás en tu carrito y tú crees que te estás bañando en agua caliente y comiendo en el supermercado, el diablo te quiere llevar al infierno y él tiene una manera para hacerlo. Te marco en la mente, te comprometo con los ideales de este mundo y una vez que tú estás comprometido, tengo tu mano. ¿Sabes lo que es la mano? La acción. Vas a actuar según como piensas. ¡Aleluya! Y hay gente que está en la iglesia y no sabe de Biblia ni el Salmo 23 entero. ¿Sabe lo que dice el diablo? Este pan comido. Nada más tiene que aparecerse el jefe. Te voy a hablar de los 3 puntos que echan fuera al hombre de pecado. En vez de hablarte del primero y el segundo, voy a decirte hoy el tercero porque siento el clima propicio para eso. Dicen amén. Miren, para que ese hombre esté echado fuera. Y yo te decía que lo viví. Lo experimenté. Cuba es un ensayo del anticristo. La gente dice el anticristo y digo, ¿tú has vivido en Cuba? ¿Sabes lo que decían los venezolanos? Eso no va a llegar aquí. Eso no va a llegar aquí. No saben cómo quitárselo. Ahí está en América Latina. Un comején. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe cómo comienza? Con una manera que se sabe sembrar, una manera, una ideología del hombre, por el hombre y para el hombre. La emancipación de la mujer. Y ahí todo el mundo. Materia, todo lo que existe, ¿qué cosa es? Materia. No hay espíritu, no hay Dios, no hay cielo. Solo materia. Vete a Cuba, no hay materia. ¿Qué clase de materialismo? ¡Aleluya! Si te metes en la mentira del diablo, te matará. Y hay gente que no ha vivido esa fuerza. Hay gente que no ha vivido. Yo la viví desde que nací. Escucha esto, hermano, si no usted no va a ser nunca cristiano. Porque tú quieres un cristianismo que las cosas se te den. Tú quieres venir a la iglesia cuando el aire está fresco, dice el Señor, estás perdido. Ay, tú quieres venir a la iglesia cuando yo esté, me siento chévere para la iglesia. Dice el Señor, estás embarcado. No habrá hombre de pecado mientras Cristo sea el Señor de la iglesia. Si Cristo es el Señor de tu vida, ahí no se mete el diablo. Porque cuando Cristo es el Señor de tu vida, lo único que está en tu mente es voluntad de Dios. ¡Aleluya! Mire, escucha esto. El Evangelio de Dios tiene que ser tomado como una causa. Diga una causa.
Diga otra vez una causa. Hermano, usted sabe lo que pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, desde que surge el cristianismo, ¿qué pasó cuando surgió el cristianismo? ¿Cuál fue el primer mártir de la iglesia? ¿Se acuerdan del primer mártir? Esteban. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, que coja su barquito y venga. ¿Dijo así Jesús? Dice, el que quiera venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y ¿qué cosa? Y sígueme. Significa que para ser cristiano hay que pagar un precio, hay que tener sentido de causa. ¿Tú sabes por qué el evangelio en Cuba ha sido tan poderoso? Yo empecé a hablar el domingo pasado del avivamiento en Cuba. La iglesia cubana provocó un avivamiento. El avivamiento no viene solo del cielo, viene por corazones que condicionan la llegada de un avivamiento. Pagó un precio la iglesia en Cuba. ¿Tú sabes cómo crecía la iglesia en Cuba? De padres a hijos. Nadie se convertía en el barrio porque la lucha ideológica era fuerte. La gente adoraba a Fidel. Ahora hay una pila aquí que llegaron que Fidel, patria y vida, tú adoraste a Fidel. Después la cosa se te puso mala. Porque todo el que adora a alguien que no es Dios, la cosa se le pone mala. Pero yo viví desde niño siendo rechazado. Yo nací en Cuba y el sistema imponía que si eras cristiano no ibas a la universidad. Había una causa. Ser cristiano no estaba de moda. Ser cristiano implicaba pagar un precio. Hay gente que están aquí hoy, se le olvidó lo que es ser cristiano. Porque esto es un vacilón en Miami. En Estados Unidos hay Biblia hasta para combinarte el vestido. La gente, tú lo ves vestido rosado, coge una Biblia rosada. En Cuba no había. Había que aprendértela de memoria. Muchos fueron a la UMA y estuvieron presos. Había un precio que pagar. Y yo nací con eso metido dentro. Ser cristiano implica un precio. Hay una verdad de Dios. Y eso implica la vida. Aleluya. Implica la vida. Mira, yo recuerdo, porque te voy a hablar de Camagüey, que es mi historia extraordinaria, pero viví el avivamiento en Santiago de Cuba, en La Habana, en toda Cuba, lo viví. Como resultado de cristianos en todas las denominaciones. No fue un avivamiento bautista, fue en todas las denominaciones. Ahora escucha, ¿cómo surgió? Los cristianos en Cuba pagaron un precio. Un precio. Ir a la iglesia era penoso, diga penoso. Se le hacía bullying. Eso del bullying aquí es nuevo. En Cuba era bullying. Tú eres cristiano. ¡Ah! Te ponían de pie. Yo recuerdo que llegaban al aula con todos los niños. No lo hacía un niño a otro niño, lo hacía el gobierno, la escuela. ¿Y sabe lo que le decía? ¿Qué es religioso aquí que se ponga de pie? Y tú tenías que pensar y decidir. ¿Me paro o no me paro? Porque eras objeto de risa. Te señalaban. Y mi madre, que lo aprendió, bendito sea Raquel, ¿sabe lo que me decía? Porque tú sabes por qué la iglesia se convirtió en anticristo. Porque un día Constantino le dijo a la iglesia, ya no la vamos a perseguir más. ¡Ay, qué vacilón! Ya no tenemos que ya meternos en cuevas ni estar en eso. No, ustedes están de moda. Se legaliza el cristianismo aquí. Y ya la iglesia empezó a relajarse. Ya después la institucionalizó. El cristianismo es la religión del Estado. De ahí surge el catolicismo. Todo el mundo es católico, aunque no esté en la iglesia.
Porque católico significa universal. El santero es católico. Todo el mundo es católico. La gran ramera que se acuesta espiritualmente con todo el mundo por intereses paganos. Ahora se está acostando con el occidente. Porque el cristianismo, el catolicismo en Estados Unidos está en el piso. Ya pasó con América Latina. Ahora escuche. Dicen amén a lo que hablo. Escucha. Mi madre me decía, dice el Señor aquí en la palabra, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Así yo crecí. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y los ojitos de mi mamá, aleluya, estaban llenos de fe. Ella, antes de que yo fuera a la escuela, ella sabía toda la mala hierba que me iban a sembrar en la escuela. Bendita las mamás y las abuelas que le siembran la palabra de Dios a los hijos ahora. Porque aun cuando fueren viejos, no se apartarán. Eso hizo Elisa Cueto. Parecía la loca a la iglesia. No era bien mirada en la religiosa. Hasta en la familia. Tú no puedes ser cristiano y que en toda tu familia tú seas un tipo cool. ¡Mentira! Nosotros éramos la oveja negra. Ya éramos negros. Ahora la oveja negra. Porque nosotros era cuando llegaban los carnavales, Raquel y sus hijos son de la iglesia. ¡Aleluya! Bendito papá y mamá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabe lo que me pasó? Yo la oía y le creí. Porque los niños, aprovechen ahora, Joelito, entonces, los niños creen, digan creen, no están endurecidos. La gente deja de creer cuando se endurece. Dice el Señor, instruye al niño, ahora que es una masilla, instrúyelo, métele la fe. Deja de estar pensando que necesita millones, necesita fe. Aleluya. Y cuando yo estaba ahí en la escuela, yo temblaba porque el antídoto del miedo no es el valor. La gente cree que el antídoto del miedo es el valor. No, el antídoto del miedo es el amor. El valor vence al miedo. Pero dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El antídoto del miedo es el amor. Por amor, una mamá se lanza donde sea, contra un león se baja. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y entonces yo temblaba y llegaban de nuevo. Yo decía, de nuevo. Ahí estaban las amiguitas y los amiguitos. ¿Quién es religioso aquí? Yo decía, nadie levanta la mano. Y Dios estaba probando mi corazón. Yo no sabía que Él estaba en esa aulita probando mi corazón. Y yo decía, si lo niego, Él me va a negar allá. Tengo que confesar. Me temblaba la manita. ¡Ay, ay! Y ahí, hasta que ya. El ejercicio, el hábito, dicen amén, te crea el hábito. El ejercicio te va creando el hábito. Yo levantaba mi manito, sabía que eran unos minutos de crítica. Y me decía algo más. Cuando esa ideología del diablo, diga del diablo, digan, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Ustedes tienen que decir en las filas, seremos como Job. Ahí ustedes dicen así. Hermano, ¿qué clase de madre? Hoy mi hermana es pastora en La Habana. Mi hermano, que era la oveja perdida,
está copastoreando en La Habana. ¡Aleluya! Ahora él me manda sus mensajes y me dice, oye, escucha mi predicación. Y yo digo, ¡aleluya! ¿Quién iba a pensar que Evi iba a predicar? Y cuando mi hermana, yo le llevo 2 años, yo estaba en la fila y ella por allá decía, pioneros por el comunismo. Hermano, una ideología. Pues fíjense, si la gente dice, ¿por qué eso no se cae? Es que eso no se cae con abajo qué sé yo y arriba no sé cuánto. Eso es una fortaleza. Y solo se puede caer con las armas de Dios que derriba todo argumento. Aleluya. Y no solo argumento, dice, y actitud, diga actitud. Porque ¿sabe cuál es la actitud? Esa ideología despierta una actitud altiva que pone el pensamiento humano y el argumento humano contra el argumento de Dios. Dios dice, pero nosotros decimos. Altivez. Y cuando estábamos en la fila, decían, pioneros por el comunismo, desde preescolar, primaria. Y mi hermana estaba allá, ¿sabe lo que ella hacía? Me miraba y yo la miraba y ya sabíamos, seremos, y decíamos por dentro, seremos como Job. Qué linda historia la veo hoy. Dios nos salvó, era una causa. No éramos los cool del barrio, no éramos los cool de la familia. ¡Aleluya! El cristiano no puede ser cool. El cristiano no puede esperar que legalicen la fe. ¿Cómo tú vas a esperar que el diablo legalice la fe? Hay cristianos en este momento que si Donald Trump o Estados Unidos dice, ya más no domingos, todos los días hay que trabajar. Yo estoy convencido, hermano, escuche bien, que la mayoría de las iglesias se quedan con 3. Porque estamos marcados hace rato. Cuando tú lees Apocalipsis dice, nadie podrá comprar ni vender. Es un sistema sociopolítico, económico, espiritual y psicológico. Un programa, una estructura que te amarra desde la mente y la gente empieza a decir, pero ¿cómo pago los biles? ¿Cómo vivo? Si no me meto en esto, ¿cómo lo hago, hermano? Yo conozco la Biblia, pero eso no aplica aquí. La palabra no aplica. Cree en Dios y no corra. ¡Aleluya! ¿Tú sabes por qué hubo un avivamiento en Cuba y hay iglesia todavía? Como esos referentes que yo menciono. Porque la gente está dispuesta a que si dicen nadie se puede reunir, no vamos a reunir. Escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo haremos. ¿Acaso no le dijeron eso a los primeros cristianos? Cállense, no hablen más en el nombre de Él. La ley está prohibido. Juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto, aunque sea el precio de la muerte. Y el primer mártir fue Esteban. Y el que le estaba tirando la pedrada a Esteban, ¿dicen amén? Y estaba en su caballo aplaudiendo y diciendo, mátenlo. Era un joven llamado, ¿cómo? Saulo de Tarso. ¡Mátenlo! Acaben con esos mentirosos que dicen que Cristo es lo que Él dijo que era. Cristo dijo que era Dios y Él dijo que era Rey. Blasfemo, mátenlo. Y Él vio como a Esteban lo apedreaban hasta que Esteban entregó su espíritu. Pero antes de morir,
Como era cristiano, diga cristiano. Odiaba lo que estaban haciendo, pero no odiaba a nadie. Amaba aún a aquellos que los estaban matando. Padre, no le tengas en cuenta su pecado. Perdónalo. Porque eso lo vio Saulo. Perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Unos días después, Saulo de Tarso, respirando aire de muerte, pidió cartas legales, diga legales, para acabar con los cristianos de allá. ¡Aleluya! Iba en su caballo, dicen amén, respirando aire de, ¿qué dice? Él entraba por la ciudad y arrastraba a cristiano y cristiana. Siempre ha sido una causa, diga una causa. Ser cristiano es una causa. Implica un precio, hay un compromiso, hay una convicción. Está implícita la vida y está implícita la muerte. ¡Aleluya! Y dice que cuando él respiraba aire de muerte, ¡aleluya! Porque él dice, yo lo hacía por ignorancia, era débil, no era rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Él era débil, él no entendía, él ignoraba. Pero yendo a camino de Damasco, dice que se le apareció un resplandor mayor al resplandor del sol en su fuerza. ¡Aleluya! Dice que ante tal gloria cayó de su caballo y oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le estás metiendo la cabeza al clavo. Entonces Saulo dijo, ¿quién tú eres? ¿Quién eres? Y qué sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que el ministerio de Jesús estuvo rodeado ¿de qué? De una gran controversia. Y entonces dice Saulo, ¿quién tú eres? Dice, yo soy al Jesús que tú estás persiguiendo. ¡Wow! ¡Aleluya! Ese día Saulo dijo, Él es entonces lo que él dijo que él era. El que es y el que era y el que ha de venir. El que vive y estuvo muerto y no morirá jamás. ¡Aleluya! Desde entonces, ¿sabe lo que dijo Saulo? Porque todo el que ve en Jesús a Dios, si Él resucitó, esa es la mayor prueba de que Él es Dios. Eso el domingo lo vamos a dar en el término, en lo que viene del primer punto, que es, no se puede echar fuera al género de pecado sin reconocer el señorío de Cristo. Vas a ver qué lindo es entender esa parte. Entonces dijo Saulo, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y dice Pablo, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Que yo haga. Porque si Él es el Señor de tu vida, tú eres un siervo. La gente dice, ay, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor, pero tú eres la señora o el Señor del Señor. Tú tienes al Señor como un Dios siervo, dame, abre mi puerta, bendíceme, pero ¿qué tú le das? ¿Cómo te rindes? ¿Qué haces por Él? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¡Aleluya! Hay que volver otra vez a la senda antigua. Hay que volver al cristianismo primitivo. ¡Aleluya! Hay que dejar de estar a la moda de la cultura pagana, de estar permeados y marcados por la marca de la bestia. Y termino con esto. Yo no concibo a un cristiano en los Estados Unidos, porque yo vengo de Cuba. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo de abajo. Yo vengo de bañarme con una latica de leche condensada en el campo. Nada, sin lubricante.
para calentar el agua. Cuando era pastor, como aquí, que yo entro a mi baño, agua fría, agua caliente. Yo me acostaba y me gritaba el estómago. Y aquí yo voy a Publi y no sé qué comprar. Los otros días me tomé un jugo de Dragon Fruit. Tú sabes que la fruta Dragon Fruit no se conoce en Cuba. Y yo le veía una apariencia tan fea a esa fruta que yo decía, oh. Y la gente, cómetela, que es rica. No. Pero fui a Starbucks. Me dijeron, mira, hay una limonada de Dragon Fruit y mango, tómensela. Refrescante para esta etapa que te fatiga el calor. Y cuando la tomé con la frutita, dije, wow, ahora cada vez que voy digo, dame Dragon Fruit. Ahora escuchen, diga en Cuba Dragon Fruit que te van a comer los dragones. Aleluya, no hay azúcar, cuando hay azúcar no hay leche. Aleluya. Y ahora vinimos para acá. Todos nosotros que éramos uno don nadie, vinimos para acá. Porque no me digas que tú eras un don nadie igual que yo. Llegamos aquí. Tengo agua caliente, voy al supermercado, me como lo que me da la gana. ¿Dicen amén? Y ahora me siento cansado para ir al culto hoy, porque terminé de trabajar, tengo un cansancio arriba. Dice el Señor, no me diga. Y ahora todo el mundo dice, ay, Trump nos está mandando para atrás. Ahora Trump nos está mandando para... ¡Ah! Cuidado, porque hasta los que son ciudadanos están en peligro de virar para atrás. Cualquier crimen es una amenaza. Y en este país cualquier cosa es crimen. ¿Qué te parece si la historia nos lleva allá? Dice Dios, ahora métete en la iglesia. Hace rato yo estoy predicando eso. Hermano, no te acostumbres. No te acostumbres. Jorgito me habla de un texto que Dios me dio y a él lo menciona en Deuteronomio, capítulo 6. Cuando yo te lleve a esa tierra que fluye leche y miel, que hay comida que tú no la cultivaste. Hay piscinas que tú no cavaste. Mira que no te olvides de Jehová tu Dios. Porque el hombre tiene poca memoria. El cristianismo es una causa, diga una causa. Y merita agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El agradecimiento es la memoria del corazón. Soy lo que soy por él. A Daniel le dijeron, no ore, Dani, no ore, que esto es por un mes nada más. ¿Por cuánto tiempo era? Un mes. Lo único que hay que hacer por un mes. Guíllate por un mes. Hay cristianos que si le dicen por 3 años no oran. Daniel, tú eres la cabeza de Babilonia. Solo te pedimos un mes. Dice Daniel, ahora voy a orar 3 veces al día. Porque yo soy Daniel gracias a él. ¡Aleluya! 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 Quiero orar. ¿Dicen amén? Ya estamos en tiempo. Pero qué lindo que el evangelio se convierta en un evangelio de causa. ¿Cuántos dicen amén? Voy por él. Estoy cansado, pero él se cansó más por mí. Él dio su vida por mí. Como dice el himno, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproche yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Por ti, mi vida di, ¿qué has dado tú por mí? ¿Cuánto quieren decirle al Señor hoy? Cuenta conmigo, Señor. Señor, voy a revisarme, voy a salir de toda fortaleza, voy a dejar la pamplina y la especulación. Soy lo que soy por ti.
Doy gracias a ti. Ahora tenemos casa, gracias a Él. Y si se va a la casa, seguimos con Él. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A nada tengo en los cielos, a nadie tengo en los cielos, sino a ti. Y nada de ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. ¡Aleluya! Señor, tú eres la base de mi existencia. Sin ti yo no sé vivir. ¿Cuántos desean volver a ese primer amor del Señor? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dale gloria al Señor y dale alabanza ahí donde estás. Y dile al Señor, Señor, que mi vida se convierta en un cristianismo de causa. Yo no tengo que esperar que se legalice. Yo no tengo que esperar que me den regalos. Yo no tengo que esperar que el gobierno diga sí. El cristianismo no es una institución. El cristianismo no es un país. El cristianismo es la familia de Dios. Es el reino de Dios. Y quien manda en él es el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Hay un precio que pagar, pero vale la pena pagar. Yo me gozo cuando veo a la familia de Giovanni y Josie. Tienen una casita nueva allá en Naples, pero tienen que venir todos los domingos para apoyarnos en este culto y regresar con sus niños para allá. Y yo digo, bendito sea el Señor. Están pagando un precio, que el Señor se los recompense. Y estoy seguro que los recompensará. Porque Dios no le debe nada a nadie. ¡Aleluya! Pero ellos no lo hacen solo por la recompensa, sino por lo que ya han recibido del Señor. ¡Aleluya! Despójate de toda actitud contraria al Señor. Deja el facilismo. No te puedes sentir cómoda o cómoda para adorar al Señor. Suelta eso. Lo adoraré. Pablo y Silas lo adoraron con el pie, los pies en el cepo, la espalda rota. Cantaban a Jehová, al Señor de sus vidas. Dile al Señor, te buscaré y te adoraré. Si alguien siente hoy un gozo por su Señor y siente la motivación de decirle, Señor, gracias, gracias, gracias. Líbrame de la apostasía. Líbrame de la tibieza. Líbrame de perderme entre tanta abundancia y comodidad. Que mi corazón sea agradecido y te adore, Señor. Levántate en adoración y dile, mi alma te alaba, mi espíritu te adora. Te bendigo y te exalto. Te glorifico y te doy gracias. Yo doy gracias por estar en este país maravilloso. No hay un país más maravilloso que este. Cuántas oportunidades. Pero ese es el país que te puso Dios. Esa es la oportunidad que Dios te da, porque Él abre y Él cierra puertas. Y dile ahí donde estás al Señor. Señor, como decía Josué, mi casa y yo te serviremos. Señor, mis hijos, así decía mi mamá, mis hijos no son para el infierno, mis hijos son para el reino de Dios. Lo instruiremos en tu verdad. Tendrán el evangelio como una causa. ¡Aleluya! Gloria a ti, Padre. Glorifica tu nombre. A que nuestra vida sea como la de Pablo. Con Cristo estoy, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Aleluya! Señor, no esperaré a que las leyes ni el gobierno me faciliten, ni las condiciones económicas me lo faciliten. Te adoraré con o sin. Tú serás primero en mi vida. ¡Aleluya! Levanta tu iglesia, Señor. Levántanos. Levántanos. Porque el Cristo que adoramos está vivo. Y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lleno de gloria y de verdad. Lleno de poder. ¡Aleluya! No hay poder como el de Cristo.
No hay gloria como tu gloria. Tú sigues abriendo puertas y tú sigues cerrando puertas. Y para los que están en ti, tú tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando tú dices nadie es nadie, ni la economía, ni el sistema, ni la inmigración, nadie puede cerrar. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos a ser agradecidos, a ser humildes, a revisarnos y a decirte, tú eres lo primero en nuestras vidas. A ti te damos gloria y honra y alabanza. Y levántanos como los hijos de Dios, como el pueblo de Dios, como los siervos de Jesucristo, porque largo camino nos resta, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te adoramos y te bendecimos. Cuando nos rendimos a ti, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Aquí estamos, Señor, diciéndote tú primero, Señor. Y estamos dispuestos a pagar el precio del cansancio, de la comodidad, de lo que sea, de la persecución. Estamos dispuestos a pagar el precio. Como lo hicimos en nuestros países de orígenes, aquí también lo hacemos ahora. En el nombre bendito y santo de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.